El turco Mohamed lleva 30 años viviendo en México. Lo conoce todo: los estadios, la afición, el vestidor y la calle. Ganó 4 títulos de liga, con 4 equipos distintos, algo que nadie más logró. Y aún así, jamás fue considerado por los directivos para dirigir a la selección mexicana. Pero esta vez, el turco no se quedó callado. Lo que acaba de declarar está dejando a todo el país impactado. Hay que repasar algo simple, pero contundente: su paso glorioso por los terrenos mexicanos, como futbolista y como técnico. Antonio Ricardo Mohamed Matijevich nació el 2 de abril de 1970, en Villa Lugano, Buenos Aires, Argentina. Hijo de padres trabajadores y de raíces humildes, creció en un entorno duro, donde las carencias eran parte del día a día. Desde chico, el turco mostró una personalidad fuerte. Era inquieto, impulsivo y con un carácter que no pasaba desapercibido. Su apodo, el turco, viene de la costumbre argentina de llamar así a los descendientes de inmigrantes árabes, aunque en su caso la ascendencia era más bien croata. Se crió en un barrio donde el fútbol no era un deporte, era parte de la supervivencia. A los 9 años ya jugaba en baby fútbol en el Club Piraña, un clásico de barrio que también fue semillero de otros nombres pesados del fútbol argentino. A los 12 años entró a las divisiones inferiores de Huracán, el club donde haría toda su formación y debutaría como profesional. Desde el comienzo se destacó por su desequilibrio, su velocidad y su estilo irreverente. Jugaba como extremo o volante ofensivo, siempre con picardía, con ese aire callejero que nunca perdió. En 1988, con apenas 18 años, debutó en la primera de Huracán. Y desde ahí, empezó un recorrido que lo llevaría a ser un trotamundos del fútbol, pero con una parada clave que marcaría todo su destino: México. Y no fue una visita. Fue el inicio de una historia que lo uniría con ese país para siempre. En 1993, Antonio Mohamed cruzó la frontera rumbo a un país que no lo conocía, pero que terminaría marcando su vida para siempre: México. Llegó al Toros Neza, un club que por esos años era todo lo que él representaba: desordenado, carismático, desafiante, distinto. Toros Neza no era un club tradicional, no tenía historia, ni estructura, ni títulos, pero sí tenía algo que lo volvía único: personalidad. Y eso fue lo que encontró el turco. Un equipo que parecía más una banda de rock que un plantel de fútbol. Jugadores con peinados extravagantes, entradas a la cancha con máscaras de lucha libre, partidos que se convertían en espectáculos, y un estilo ofensivo que encajaba perfecto con el ADN de Mohamed. Desde el primer partido, el turco encajó como si hubiera nacido ahí. Su juego era explosivo, punzante, con esa gambeta de potrero que no se enseña. Jugaba como extremo, a veces como mediapunta, siempre con libertad. Pero lo que más conectaba con la gente no era solo lo que hacía con la pelota, sino su actitud. Era desafiante, gritón, tribunero. Sabía cómo ganarse al público, y en Neza lo amaron rápido, porque no solo jugaba bien, se notaba que lo sentía. En Toros Neza se convirtió en ídolo. Jugó 4 temporadas, más de 120 partidos, y anotó 34 goles. Pero más que números, dejó momentos inolvidables, como aquella liguilla del verano 1997, cuando llevó al equipo a una histórica final contra las Chivas. Fue el pico máximo de popularidad del club, y de él. Aunque perdieron esa final, el turco quedó en la memoria colectiva del fútbol mexicano como un emblema de una época. Ese equipo era un caos, sí, pero un caos hermoso, y él era el alma. Después de Neza, su carrera lo llevó a otros destinos. Pasó por América, donde jugó poco, pero cumplió un sueño personal. También jugó en Monterrey, donde dejó una buena imagen, y en Irapuato, otro equipo donde le bastaron pocos partidos para mostrar su categoría. Incluso tuvo pasos por clubes en Argentina, España y Chile, pero siempre volvía a México. Porque el fútbol mexicano no fue solo un lugar de paso para él, fue su casa. Jugó más de 180 partidos en la Liga Mexicana, y aunque nunca fue campeón como jugador, su figura creció al nivel de ídolo.
En una época sin redes sociales, sin marketing forzado, el turco se ganó el cariño de la gente con lo más simple: fútbol y personalidad. Pero no todo fue alegría. La salida de Toros Neza le dolió. Sentía que era su club, su lugar, su casa. Pero las decisiones dirigenciales y los vaivenes del fútbol lo obligaron a salir. Se fue con bronca, sintiendo que podía haber dado más, pero también sabiendo que había dejado huella. Y esa huella quedó. Hasta hoy, cuando se habla de Toros Neza, el primer nombre que aparece es el de Mohamed. Y cuando se habla del turco, se recuerda esa época como el nacimiento de algo más grande. Porque ahí no solo se consolidó como futbolista, también empezó a construir su vínculo irrompible con México. Por todo eso, y mucho más, las palabras que hoy dijo el turco resuenan fuerte en cada rincón del fútbol mexicano, porque no vienen de un extranjero, vienen de alguien que lo vivió, lo sufrió y lo ganó todo desde adentro. El turco y su rol de director técnico. Después de dejar su carrera como futbolista, el turco Mohamed arrancó como técnico y, al igual que en su etapa como jugador, encontró en México el escenario donde construir su leyenda. Aunque dirigió en Argentina, España y Brasil, con éxito en Independiente al ganar la Copa Sudamericana 2010, fue en clubes mexicanos donde demostró su impacto real y cosechó sus mayores triunfos. Si bien dirigió varios equipos en la Liga MX, los más importantes son los siguientes. Su primera gran hazaña en México vino con Xolos de Tijuana, recién ascendidos, en 2011. En el Apertura 2012 logró lo que parecía imposible: llevar al club a su primer título de Liga MX. Fue una consagración inmediata para el turco, transformando a un equipo sin historia en campeón, con coraje, táctica y personalidad. Después vino el llamado del América, uno de los clubes más gigantes del país. Enfrentó presiones inmediatas, rumores en vestuario y expectativas altísimas. Aún así, en el Apertura 2014 lo sacó adelante. Con un equipo consolidado, ofensivo y fuerte mentalmente, ganó su segunda Liga Mexicana. Pero pese al éxito, terminaría saliendo por diferencias con la directiva, siendo campeón, pero yéndose por la puerta de atrás. Pasaron algunos años antes de que regresara al máximo nivel en México. En 2019 fue presentado en Monterrey, un club con recursos, pero sin identidad reciente. Mohamed le devolvió a Rayados la mentalidad ganadora. Ese Apertura 2019 conquistó el título frente al América, en una final dramática que se resolvió en penales. Fue su tercer campeonato nacional, el segundo con Monterrey, sumando ya 3 títulos en 3 clubes distintos en México. Sus años en México ya lo habían consolidado, pero en diciembre de 2024, Toluca lo fichó con un desafío claro: romper 15 años sin títulos. En 6 meses, Mohamed convirtió a los Diablos Rojos en una máquina. Lideró el Clausura 2025 como primero en la tabla general, luego eliminó a Monterrey y a Tigres en la liguilla, y finalmente venció al América 2-0 en la final. Fue el 11º campeonato de la historia del club y el cuarto de Mohamed en la Liga MX, tras Tijuana, América y Monterrey. Pero el broche vino un mes después. En julio de 2025, Toluca derrotó al América 3-1 y se proclamó campeón de campeones en California. El turco llevó al equipo a otro título de peso, consolidando su dominio y su cumbre como técnico vigente en México. Por eso su figura pesa tanto en México. Transformó equipos, levantó copas donde nadie creía y ahora lleva a Toluca a una era de dominancia. 4 títulos de Liga MX con 4 clubes distintos y un campeón de campeones. Una carrera que no deja lugar a dudas. Mohamed no dirige para participar, dirige para ganar. Y lo hace desde adentro, con conocimiento del país, de sus equipos y del fútbol mexicano en su esencia. La pregunta incómoda: ¿por qué nunca lo llamaron para la selección? Con todo lo que ganó, con todo lo que representó para tantos clubes en México, había una pregunta que flotaba en el aire. Una pregunta incómoda. Una que, por años, nadie quiso responder en voz alta.
¿Por qué nunca dirigió a la selección mexicana? No era por falta de títulos, tampoco por desconocimiento del medio. Mohamed conocía el fútbol mexicano mejor que muchos. Jugó en sus canchas, vivió en sus ciudades, entrenó a sus figuras, fue campeón en todos lados, era argentino, sí, pero también era casi mexicano por adopción, por tiempo, por arraigo. Mientras otros técnicos eran convocados sin experiencia en el país o con pasos discretos, él quedaba afuera. Pasaban los ciclos, cambiaban los presidentes de la federación, los procesos se repetían y el turco seguía siendo ignorado. Ni una entrevista, ni un acercamiento real. Algunos hablaban de su carácter fuerte. Otros decían que no era políticamente correcto, que no se dejaba manejar, que no caía bien a los de traje. Pero en el fondo, lo que molestaba era eso mismo que lo hacía único, su autenticidad. Y durante mucho tiempo, Mohamed no dijo nada. Siguió trabajando, ganando, callando, hasta que hoy, después de tantos años de silencio, habló. Y sus palabras retumbaron en todo el fútbol mexicano. Porque no fue una queja, fue una reflexión, pero una que incomoda, que toca nervios sensibles, que deja al descubierto las grietas de un sistema que muchas veces premia más la diplomacia que la experiencia. Lo que dijo el turco fue más que una declaración, fue un cachetazo, un recordatorio de todo lo que se viene ignorando, de todo lo que se hace mal, y lo dijo alguien que lo vivió desde adentro, que lo conoce mejor que nadie. Declaraciones del turco. En una charla muy amena, sin guión ni casete, el turco decidió hablar de todo. Fútbol mexicano, selecciones, convocatorias, técnicos, no se guardó nada, y lo que parecía una simple entrevista terminó convirtiéndose en una confesión brutal, de esas que sacuden estructuras. Yo creo que hice los méritos suficientes para dirigir a la selección mexicana, y nunca me llamaron. Ahí se hizo el silencio, porque nadie lo puede negar. Campeón con Tijuana, América, Monterrey y Toluca. Líder en todos los vestuarios, referente para miles de jugadores mexicanos. ¿Qué más tenía que hacer? Después, como para que nadie lo tache de oportunista, aclaró de dónde viene su sentimiento, su identidad. La verdad que las únicas dos selecciones con las que yo me puedo sentir representado son Argentina y México. Ese fue el marco, el corazón de todo. No pide dirigir por ambición, lo pide por pertenencia, porque lo siente. Y después, como quien empieza a soltar la bronca acumulada, vino la reflexión más profunda. Habló de lo que significa realmente ponerse al frente de una selección. En una selección tiene que haber mucho de sentimiento, ¿viste? De conocer las raíces. Y ahí se metió de lleno en la crítica más fuerte, la de los entrenadores que llegaron sin saber nada del país, de los que aterrizaron con 105, pero sin alma. Fue entonces que lanzó una referencia directa, con nombre disfrazado, pero con texto clarísimo. Aludió al paso del sueco Eriksson por la selección mexicana, y lo hizo con una frase que mezcló sarcasmo y verdad. Ahora, que en paz descanse, Eriksson. Lo traían en helicóptero a Cuernavaca. No sabía si agarrar para la derecha o para el sur de México. No conocía nada. Ese fue el mazazo, la denuncia. Técnicos que no sabían ni moverse en el territorio, pero que tenían la confianza de la federación. Mientras tanto, Mohamed, que lleva más de 30 años en México, nunca recibió ni un mensaje. Y para que no quedaran dudas de su vínculo real con el país, lo explicó con una imagen que cualquiera puede entender. Yo estoy acá desde los 23 años. Tengo 55. Imagínate si lo conozco. Mi primer departamento fue ahí en la del Valle, en el Metro Zapata. Caminaba por ahí todos los días. Lo conozco. Pero Mohamed no pidió lástima. No pidió una revancha. Solo quiso poner sobre la mesa una verdad. El conocimiento del país importa. Y no puede seguir siendo ignorado. Eso no significa que tenga más derecho que otro a dirigir la selección. A lo que quiero llegar es que el sentimiento de haberte criado en un país, de tener un lazo con su gente y conocer a sus jugadores, eso tiene que pesar. Después vino otra parte clave, su mirada sobre el jugador mexicano, su calidad, su capacidad de competir con cualquiera, pero también
su desperdicio sistemático por decisiones erráticas desde arriba. El futbolista mexicano. Si vos juntás 25, 30, podés formar un equipo muy competitivo, para competir con quien quieras. Y ahí se metió de lleno en uno de los problemas que más lo frustran: la falta de un equipo real, de una base sólida, el caos constante de las convocatorias. Siempre están pidiendo jugadores para la selección, y la selección no forma un equipo. Para explicar lo que él considera un modelo exitoso, recordó los tiempos de Mejía Barón. Equipos con una columna vertebral clara, con nombres fijos, con sentido. Los últimos equipos que vi de verdad fueron los de Mejía Barón, que jugaban siempre a lo mismo. Cambiaba un 9, un central, pero jugaban Suárez y Ramírez. Estaba Campos en el arco, Ambriz de 5, Aspe de 8, Galindo de enganche y Zague de 9. Y entonces lanzó el golpe final. La crítica al exceso de nombres, a la indecisión, a la falta de jerarquía en la elección. Ahora por derecha está Álvarez, pero también Huesca, el otro, Reyes. Como 14 nombres te tiran, y está jugando Álvarez y dicen no. Lo que pasa es que Reyes también, y Huesca, y otro más. Bueno, pará. Y cerró con una frase que resume toda su visión como técnico, con lógica pura, sin vueltas. Por izquierda está Chávez y Jesús, que compitan por un puesto. Después los centrales. Elegí los 3 o 4 que quieras y listo, pero no me nombres 10 tipos por puesto. Después de eso, no hubo mucho más que agregar. Las redes estallaron. La prensa dividida. Algunos lo acusaron de ardido, otros lo tildaron de valiente. Pero el fútbol mexicano escuchó. Desde la federación, silencio. Desde los jugadores, respeto. Desde el pueblo, eco. Porque lo que dijo el turco no fue desde el ego, fue desde el dolor, desde el amor, desde la experiencia. Y lo dijo él, no cualquiera. El que ganó con todos, el que enterró a su hijo en suelo mexicano, el que transformó clubes y tocó corazones. Y si después de todo eso sigue sin merecer al menos una llamada, el problema no está en él. Ahora te pregunto a ti, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha ganado, ¿te gustaría ver al turco Mohamed dirigiendo a la selección mexicana en algún momento? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.